Y hoy, las últimas cosas que hemos hablado también han servido mucho. Y las personas son historias, si usted se ha dado cuenta que son historias comunes o conocidas, pero que cuando uno las analiza, siempre hay algo que escudriñar, sacar y mejorar, o más bien ver en medio de estas enseñanzas o estas historias. Algunas, yo recuerdo que estas historias pues son muy chéveres de aprender. Recuerdo que yo siempre enfrente del televisor me gustaba verlas. Mis hijas nos vemos todas esas de Superlibro y todo eso, nos sentamos y hablamos y charlamos. Y en medio de lo que uno ve, lo importante es ver lo que Dios está haciendo detrás de cada historia, ¿no? Porque estas historias parecen como muy de niños, pero no, es para todos nosotros, incluyéndonos los adultos y los más grandes. Hace 8 días hablamos de quién. ¿De quién hablamos hace 8 días? De Sansón. Y ahí aprendimos cosas, recordamos principios, analizamos situaciones. Yo decidí dejarme crecer el pelo desde el día de hoy. Mentiras. Entonces, ¿sabían que me encanta el cabello largo? Yo de niño, ¿cierto, madre? Yo de niño tenía el cabello más largo, lo tenía liso y todo. Me gustaba, pero me desarrollé tipo 14 años y 14, 15 años y se me esponjó, se me onduló. Entonces, porque posiblemente lo tuviera larguito si no hubiera pasado eso. Porque a mí me gusta. De pronto me confundían con Brad Pitt si me lo dejaba más largo, algo así, ¿cierto? Entonces, con Falcao. Bueno. Falcao era igual que yo, con el cabello motoso, por eso él le tocaba. Él tenía el cabello así porque le tocaba eso, ¿cómo es que es lo que se pone? Por eso hoy en día le tocó ya cortárselo porque mantenerlo era constante así. Entonces estuvimos hablando de Sansón. Hoy vamos a hablar de Dalila. Investigamos sobre Dalila. No. Vamos a hablar de alguien famoso, muy famoso, pero que también yo saco y extraigo cosas de ahí, de él, desde David, ¿cierto? Usted ya sabe, usted dice, uy, yo me sé esa historia, vamos a ver. Se ha visto principios detrás de David y de lo que le pasó y lo que Dios hizo con David. Y se va a dar cuenta que van a salir cosas muy, muy interesantes. Entonces, abramos el libro de Primera de Samuel, capítulo 16. Y verá lo importante y lo que hay detrás de la vida de David que nos sirve a nosotros, porque son principios con los cuales Dios sigue actuando en la vida de su pueblo, de su nación. Entonces, es importante que estemos ahí, analizando de lo que le pasó a él y cómo Dios fue trabajando en él desde incluso antes de que él se diera cuenta. Y eso es importante que usted, ya un primer principio, Dios está trabajando en nuestra vida antes de que nosotros nos estemos dando cuenta. Antes, mucho antes incluso de que usted y yo lo hayamos podido reconocer como quien es, el autor y consumador de la fe, como el autor de la vida. Él ya estuvo trabajando en un plan, no para nosotros, para su nación, solo que nosotros estábamos en medio de ese plan y por eso un día quiso aparecernos a cada uno de nosotros, pero él ya estuvo trabajando y usted se va a dar cuenta de eso, cómo empieza un principio a notarse ahí. Entonces vamos a Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Y aquí hay un primer principio. Recordemos la previa a este momento. La previa a este momento era que el rey Saúl, primer rey de Israel, había fallado. ¿Cuál fue, aunque él hizo varias fallas, cuál fue la etapa, o sea, ya el momento donde se rebosó la copa y Dios dijo, basta, hasta aquí llego con Saúl? ¿Cuál fue la situación exacta? ¿Quién se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Hizo varias cosas incorrectas, pero ¿cuál fue la etapa? El día en que a él Dios le dio una orden supremamente clara a través de el profeta Samuel. ¿La orden cuál era? Vas a ir a donde los amalecitas y los vas a ¿qué? A destruir a todos. Esa era la orden. Todos los matas a todos, matas todo su ganado, no cojas nada de ahí,
destruye todo, incluyendo al rey de allá. Y Saúl desobedeció, usted ya sabe eso, mató una gran parte de todo, pero se quedó con lo mejor de su ganado y dejó vivo al rey. Primer principio, cuando Dios nos manda a cortar de raíz cualquier cosa que va a ser una amenaza para nuestro futuro, hablando de cosas de pecado, o personas, o una relación, o una situación, o un trabajo, o algo que Él ha mandado claramente a nuestra vida, corte eso de raíz. Si nosotros no lo cortamos, eso en un futuro nos va a terminar afectando. Porque en el futuro hay dos versiones en la Biblia de cómo murió cómo murió Saúl. Hay dos versiones. Una de ellas dice que una malecita, él quedó ahí atrapado como en medio de una situación con su espada y como agarrado ahí como que caído, y llegó una malecita y lo terminó de empujar y murió. Esa es una versión interesante porque él no mató a todos los amalecitas y un día la estocada final se lo dio un amalecita. Entonces cuando Dios nos dice, corta ya esto, deja ya esta relación, basta con ¿cómo se llama? Con ser terco con esta relación, situación, trabajo, negocio, no has perdonado, hábito pecaminoso, claro, cualquier cosa que Él mandó a cortar y uno sigue todavía como que una partecita así y yo dejo otra partecita. Eso es como cuando el que está atado a las drogas, entonces trata de salir, pero el celular del jíbaro que le vende usted no lo quita. Entonces está esa malecita ahí y en algún momento usted vuelve y cae. Ese es como el amigo que lo invita a usted a donde no debe ir, X o Y motivo, y usted se aleja por un tiempo, pero no bloqueó a ese personaje en su red social. Entonces hay algo que todavía los puede atar. Eso es como la persona que ya Dios dijo, basta, no uses o no hables más con esa persona, pero uno no corta la cosa de raíz, sino que sigue jugando, de pronto se aleja un poco como Saúl, hace unas cosas, pero no lo hace de raíz, y es un día lo termina uno, o más bien Satanás puede usarlo para nuestra contra. Entonces ya sabemos eso, él cae, el rey Saúl cae, o más bien Dios lo rechaza como rey, y acá viene un primer principio. Las decisiones de Dios que Él ha tomado detrás de nuestro mundo terrenal o físico, previamente se han tomado en su corazón. Él ha tomado situaciones, solo que el desenlace o la consecuencia visible para nuestros ojos pueden tomar tiempo. Cuando Dios rechazó a Saúl como rey, ¿él al otro día dejó de ser rey? ¿Sí o no? No. Y humanamente siguió actuando con rol de rey por un tiempo. También él decidió llamar a David como rey, que lo ungieran, ya vamos a leer, pero ¿fue al otro día rey? No. Tomó un tiempo. Así que es como cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, si comen del árbol del fruto del bien y el mal, van a morir. Apenas ellos comieron, ¿físicamente murieron? No. Tomó un tiempo, obviamente ya entró en ellos la maldad, el pecado como en nosotros, y la consecuencia se iba a ver posteriormente. Por eso cuando usted y yo estamos viviendo en un pecado, ¿usted ve el resultado inmediato? No. Uno a veces peca y de repente miró alrededor y no pasó nada. Y uno dice, me robé este pedacito de cosa y nadie me vio. Qué interesante, no es tan verdad que es terrible que algo nos va a pasar. Entonces uno continúa. Y uno pasa al límite que Dios dijo y uno cree que no ha pasado nada. Ya pasó. Ya pasó en el corazón de Dios, ya pasó en el reino de Dios, solo que después se van a ver las consecuencias. Muy bien. Capítulo 16, versículo 1 de Primera de Samuel. Y llegamos a este punto y dice el Señor le dijo a Samuel, a su profeta, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl si ya lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Primera situación, Samuel
había obedecido a Dios, le había dicho lo que Dios había dicho, le había dicho, Dios ya no va a estar contigo, Dios te ha quitado el reino y se lo ha dado a otro, pero él en su interior, en su humanidad, estaba afligido porque eso le había pasado a Saúl. Pero Dios viene, como todo buen padre, y le dice a Samuel, basta de estar llorando, levántate, que hay que continuar. Y ese es un primer principio para todos nosotros. Cuando estemos en tiempo de aflicción, hay un punto en que Dios dice, basta. Hablábamos hace poquito y la Biblia y la ley de Dios dice, a los sacerdotes en la ley de Dios no se les permitía hacer duelo por la muerte de sus familiares. ¿Puede creer eso? Entre más usted esté sirviendo a Dios y entre más autoridad Dios le delegue, menos usted puede tomarse el tiempo de estar en duelo. ¿Le parece interesante? Es como cuando usted es jefe en una empresa. Si le pasa algo a usted, usted sabe que tiene que desempolvarse rápido y continuar, porque si usted no sigue adelante, se cae el cuerpo que depende en teoría de usted y de su liderazgo, ¿o no? Es como los papás, cuando nosotros los papás a veces, díganme si esto no es verdad, que uno a veces se siente afligido, cansado, estresado, pero usted ve a sus hijos y ellos no van a decirle, papá, tranquilo, sobre todo cuando están pequeños, yo sé que estás medio mal, no tengo hambre, yo me aguanto. ¿Qué pasa? Tengo hambre y usted y yo tenemos que seguir, gústenos o no. Hay que seguir. Nosotros no tenemos la posibilidad de rascarnos, quedarnos mirando el suelo y decir, esta semana no quiero pararme de la cama. Quien así actúa, pues obviamente el resultado de su carácter flojo o su carácter débil va a llevar a que muchos terminen mal. Así que Dios no se puso a llorar por Saúl. Inmediatamente tuvo un plan, una respuesta inmediata. Tengo ya a alguien. Cuando se le vaya, no sé, una situación difícil de manejar y se le vaya un trabajador a usted que era la estrella, usted no se puede quedar llorando por el trabajador estrella que se le fue. Usted tiene que buscar una solución como jefe, ¿o no? Ya, yo necesito buscar a alguien. Yo ya no me puedo quedar aquí con los brazos cruzados esperando a ver si alguien aparece. Es más, mientras aparece yo lo voy a hacer. Si el hijo está en una situación, uno tiene que darles respuesta ya. Uno no puede parar. Y Dios lo hizo inmediatamente. Así que le dio una lección a su profeta y le dijo, basta de llorar, vente a donde Isaí. Dijo, lleva una ternera y diles que vas a ofrecerle al Señor un sacrificio. Un sacrificio. No, perdón, me adelanté. Versículo 2. Pregunta el Samuel. ¿Y cómo voy a ir? Respondió Samuel. Si Saúl llega a enterarse, me matará. Claro, hacer eso delante de los ojos del rey, ya estar buscando un reemplazo, podría llevarlo a una amenaza. Pero, ¿qué ocurrió? Dios no cuando es una orden de Dios, usted no le dé cosita. Lleva una ternera, de inmediato le dijo el Señor, y diles que vas a ofrecerle al Señor un sacrificio. Invita a Isaí, que era el padre de esa casa, al sacrificio, y entonces te explicaré lo que debes hacer, pues ungirás para mi servicio a quien yo te diga. ¿Qué es ungir? ¿Qué es ungir? Nosotros hablamos mucho de la unción y de ungir. ¿Qué creen que es? Lo más parecido a nuestro idioma de ungir es delegar autoridad. Eso es lo más parecido. Que uno a veces piensa que la unción es como un Kamehameha de Goku y sí, como algo así, como la unción no es eso. La unción en la Biblia es delegar autoridad. Úngelo porque lo voy a poner como rey. Uno debería ser ungido previo a un matrimonio, por eso y sobre todo el hombre, porque va a tener una autoridad sobre una esposa y una probable familia en el futuro. Uno por eso hace una ceremonia cuando promueven a alguien y la gente, eso es un estilo de estamos en la empresa delegando la autoridad a esta persona. Cuando alguien aquí llega a tener un rol, porque vamos a ver en el gobierno de la iglesia, cuando lo vayamos a explicar pronto, usted se va a dar cuenta que van a haber personas que usted va a empezar a entender que van a tener autoridad sobre la congregación. Yo no lo he dicho en público porque quiero que toda la iglesia lo entienda primero.
para después entender, le están delegando autoridad a esta persona. Lo han ungido, es decir, le han delegado autoridad. Eso es lo más parecido en el 90% de veces. Hay algunas ocasiones que quizás puede significar otra cosa, como por ejemplo, únjanlo porque va a morir. Cuando el Señor dijo, ella ha estado llorando y ha ungido mis pies porque yo voy a morir. En ese sentido sería como, ella está preparando mi cuerpo, lo está preparando para mi muerte. Pero en la mayoría de veces estoy delegando autoridad. Por eso el Señor le dice, ve con Isaí, bueno, y todo eso, y lo ungirás para mi servicio a quien yo te diga. Pues ungirás para mi servicio, es decir, le darás autoridad para mi servicio a quien yo te diga. Bien, eso es lo más parecido de pronto en la mayoría de veces a nuestro idioma. Samuel hizo lo que le mandó el Señor, pero cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo lo recibieron con mucho temor. ¿Quién eran los ancianos del pueblo? Las autoridades que estaban, los supervisores del pueblo, por decirlo de alguna manera. Los supervisores del pueblo lo vieron con extrañeza. Claro, ¿qué hace el profeta de Dios yendo a la casa de un varón en Belén y no ha dicho nada al pueblo? Esto está extraño. Entonces lo miraron como que, eso es como cuando usted entra a un barrio y están los viejitos chismosos en las ventanas viendo todo lo que está pasando. Usted sabía que siempre lo están mirando, ¿no? Siempre a uno lo está mirando a alguien y empiezan, ¿por qué llegó? Algo así fue lo que le está pasando a Samuel. ¿Listo? Pero aquí nadie es chismoso, ¿cierto? No, nadie. Listo, muy bien. Entonces, ¿vienes en son de paz? Le preguntaron los ancianos. Claro, ¿usted a qué viene? Esto está sospechoso, como cuando uno dice, esto está sospechoso. ¿Usted viene en son de paz? Sí. Claro que sí, dijo. He venido a ofrecerle al Señor un sacrificio. Purifíquense y vengan conmigo para tomar parte en él, le dijo a los ancianos. Entonces Samuel purificó a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, sin duda que este es el ungido del Señor, aquel quien Dios le va a delegar autoridad, porque ahí nos van a decir que él era como el tipo, el grandote, el mayor, el de la presencia. Vamos a ver. Pero el Señor le dijo a Samuel, qué interesante, como su espíritu hablándole ahí yo creo que le hablaba a su conciencia, a su mente, no le daban cuenta a los demás, y le dijo inmediatamente, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, o sea que era un tipo alto, grandote, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. O sea que usted ya ha escuchado esto y esto se parece trillado, pero la Biblia dice que los ojos del Señor están siempre examinando nuestros, ¿qué? ¿Qué es corazón en ese sentido? ¿Está examinando qué? Nuestros pensamientos. Él está examinándolos. ¿Cuántos saben que estamos en una lucha constante en nuestros pensamientos? ¿Cuántos saben que nosotros nos llegan pensamientos inicuos a cada uno de nosotros constantemente? ¿Es verdad o no? ¿Es lo que sí? ¿Qué es lo que hace una persona de Dios y un maduro para que Dios, porque si fuera porque nos llegaran pensamientos inicuos, pues nadie estuviera acá? Pero ¿qué es lo que hace la diferencia del que Dios puede decir, este me sirve, este no? ¿Cuál? ¿Cuál es la diferencia? ¿Es el que a algo le llega un pensamiento inicuo a la mente? ¿Será ese el que lo rechaza, que lo somete para que obedezca lo que Dios quiere a ese pensamiento? Eso es lo que hace que Dios diga, este tiene un corazón como yo quiero. Que es alguien que está constantemente examinando sus pensamientos y los lleva, dice la Biblia que tenemos, la palabra de Dios dice que todo pensamiento los lleva cautivo, es decir, los somete a la obediencia a Él. Es decir, si me llega un pensamiento incorrecto que yo sé que va en contra, yo lo que hago es inmediatamente hacer que ese pensamiento se someta. No, yo qué estoy pensando. ¿Sabes cuántas veces yo me he dicho a mí mismo, yo qué estoy pensando? Esto está mal. Y me toca estar sometiéndolos. Eso es lo que hace una persona que vive en el espíritu y no en la carne. Cuando
a uno le dicen, usted está viviendo en la carne, tenemos que entender que es que estamos viviendo respondiendo a los pensamientos inicuos y no los estamos sometiendo. Eso es vivir en la carne. Pero los que vivimos sometiendo constantemente esos pensamientos, estamos viviendo en el espíritu. Es eso lo que hace la diferencia, no es otra cosa. Eso es lo que hace la diferencia. ¿Listo? Entonces, le dijo, no te dejes impresionar por la altura ni este tema, sino que yo me fijo en el corazón. Es decir, él había analizado los pensamientos de estos hijos. No solo de estos hijos, yo creo que en todo Israel había analizado los pensamientos de todos y había encontrado uno que luchaba seguramente en su cabeza para someter sus pensamientos a la obediencia. Eso es. Él luchaba. Vamos a ver. Entonces Isaí, el padre, llamó a Abinadab para presentárselo a Samuel, pero Samuel dijo, a este no lo ha escogido el Señor. Luego le presentó a Sama, y Samuel repitió, tampoco este es el elegido. Así le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo a los 7, el Señor no ha escogido a ninguno de ellos, ¿son estos todos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero este está cuidando el rebaño. Yo no sé qué día era, no sé qué hora era, pero me parece muy extraño que el único que estuviera ocupado fuera el menor. A veces es mejor estar ocupado que estar ahí como, ¿cómo se llama? Haciendo nada. Haciendo nada no es correcto. Hay personas que dicen, es que yo no tengo trabajo, por eso no hago nada. Usted no se imagina la cantidad de cosas que hay que hacer por el mundo, por el reino de Dios. Así que no dependemos de hacer o no hacer algo si tenemos o no un trabajo formal. Eso es mentira. Escriba, vaya y visite. Hay enfermos, hay gente, porque hay cárceles, hay mercados que llevar, hay gente por quien ir a perdonarse y a ayudar. Hay que escribir, hay que dejar registro. Le digo yo a la gente hoy en día, dejen registro de lo que usted sabe. Pongan, ¿qué es lo que usted sabe? Le pregunto yo a la gente hoy en día. No, yo sé esto. Bueno, ya he hecho registros para que en el futuro, cuando usted no esté, podamos aprender de lo que usted sabía. No, hay mucho que hacer. Hay demasiado que hacer. Porque si pasamos por la vida y no dejamos registro, no dejamos herencia. Que a veces pensamos que herencia es dejar plata únicamente. ¿Cierto que no? A mí me pareció muy interesante lo que hizo el señor Jaime Duque. ¿Qué es hoy en día lo del Jaime Duque? ¿Qué es? Un parque. Él dejó un registro. Él dejó un registro. Él dijo, yo me muero, pero voy a dejar un registro de quién fui yo, de lo que yo aprendí, de lo que yo hice. ¿No nos sentimos un poquito orgullosos de ese parque hoy nosotros? Sí, porque un hombre decidió dejar un registro. Y en el sentido de él dejó un registro de un parque. Un parque que está, primero dejó el espíritu de hacer las cosas bien ahí dentro. ¿O no? Porque hacen las cosas bien. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Hay que dejar registro. ¿Qué es lo que usted sabe? Hay que dejar registro. Usted sabe de deportes, deje registro. Usted sabe de artes, deje registro. Usted sabe de negocios, deje registro. Usted sabe de, no sé, ingeniería, como acá uno dice, dejen registro. Porque si solo se dedicaron a trabajar y no dejaron algo con qué alimentar y conocer quién fue usted en el futuro, no hizo nada. Ahora, el registro más importante son sus hijos, ¿no? Lo que queden en ellos. Pero yo hoy en día estoy escribiendo cosas y mientras escribo lo único que estoy pensando, la mayoría de veces que estoy pensando es en mis hijas. Cuando yo no esté, que ellas vean lo que había en mí, en mi mente, en mi corazón, que ellas puedan, mi padre dejó esto y que ellas lo puedan replicar. ¿Listo? Muy bien. ¿Dónde íbamos? Isaí le presentó a sus 7 hijos, pero Samuel le dijo, el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son estos todos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscar al niño, a su hijo, y se lo trajeron.
Otra vez apareció uno con estas características. Era buen mozo, trigueño y de buena presencia. Verdad, otra vez un pintoso. Entonces a los pintosos también Dios los usa porque es que no es si feo o es bonito. Lo que está viendo Dios es ¿qué? El corazón. Porque es que a veces empezamos que tienen que ser todos feitos y no necesariamente. Hay feitos orgullosos y hay ricos y orgullosos también. O sea que hay gente que es humilde aunque tenga mucho y hay gente que es humilde aunque no tiene mucho. O sea que lo que está mirando Dios es el berriondo y hermoso corazón que dicho en otra cosa es su mente. Eso es lo que está mirando. ¿Listo? Y entonces era buen mozo, trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel, este es, wow, levántate y úngelo. Esa acción de ungirles, tú le vas a dar, yo voy a delegar autoridad sobre la vida de él desde ya. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. En esa época se ungía a través de aceite. Se derramaba aceite sobre la vida del que era ungido. ¿Cuál es el aceite que hoy derrama el Señor para ungir a alguien? El Espíritu de Dios. Por eso nadie puede ungir a otro. Hoy lo unge directamente Dios a través de su profeta, como es este modelo, a través del Señor. Y siempre que Dios le da el Espíritu de Dios a alguien es porque le va a dar autoridad sobre algo dentro de su reino. Siempre. Siempre. Usted y yo tenemos una parte de autoridad dentro del reino de Dios. ¿Cuál es? Es la que usted tiene que descubrir. ¿Tengo autoridad para hablarle a las parejas jóvenes y guiarlos a que se casen bien? Eso puede ser una unción de alguien. Se le delegó unción para eso. Tengo unción para ahora guiar a las mujeres más jóvenes de que me rodean y de mi congregación hacia que se sujeten y aprendan a vivir como debe vivir toda mujer. Puede ser una unción. O sea, parte de lo que Dios delegó. O Dios me delegó autoridad para hacer negocios y para prosperar tanto que no solo prospere yo, sino prosperen muchos alrededor mío. Yo puedo dar muchos trabajos como empresario porque tengo una unción dada por Dios para hacer negocios y hacer empresa. ¿Podría pasar? Claro, porque es dentro del reino de Dios. Dios me dio una unción para volverme youtuber y para llegar a muchos a través de mis videos. A veces decimos, esto es una bobada, pero Dios puede usar a alguien que haya sido, que tenga eso. Ahora, tonto es el que no tiene esa unción y está buscando enriquecerse con eso. Es que eso es lo que no se debe hacer. Pero si yo tengo un llamado por Dios para eso, hay que hacerlo y hay que hacerlo con excelencia. Tengo la unción de enseñar, tengo la unción de ir a las cárceles. Hay gente que cuando llega Dios a su vida, su llamado es ir a cárceles o ir a orfanatos o estar metidos en hospitales. Tengo la unción para resucitar muertos. Vaya, ¿dónde debería estar metido? En los cementerios y en los hospitales. Tengo la unción para abrirle el entendimiento a la gente con lo que yo hablo en medio de cualquier... Hable entonces. Tengo la unción para crear nuevos diseños en la ingeniería y Dios me ha dado esa capacidad. ¿Cuál fue la unción, entre comillas, que Dios le dio a Cristóbal Colón? Porque Colón creía en Jesús. ¿Cuál fue la autoridad que le dio? Usted va a pasar y va a descubrir otra tierra que nadie le permitió descubrir. Va usted a ir y va a plantar mi nombre en toda esa región. Eso fue lo que él fue llamado a hacer. Vaya y hágalo. Tengo la opción para multiplicarme y tener muchos hijos, pues tenga muchos hijos. ¿Cierto que sí? Hay que hacer lo que Dios nos permita, pero a este caso lo está ungiendo para ser rey de Israel. Ese era el llamado de David. Y Dios vio en el corazón de él un corazón para hacer eso. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Siempre que uno va a ungir a alguien, deben haber testigos. Eso es principio bíblico. Por eso cuando uno se casa deben haber testigos. Por eso cuando uno lo promueven en el trabajo siempre van a haber
testigos, y que la gente se dé cuenta de lo que está pasando y que una autoridad mayor se lo está delegando. La opción es para que lo vea una congregación. O un grupo de personas, un grupo, una estructura, debe ser público. ¡Claro! Porque cuando uno unge, este es el diseño. Alguien con mayor autoridad delega autoridad sobre el ungido en presencia de varios para que todos reconozcan la autoridad que se le está delegando. Ese es el diseño. Por eso los matrimonios son públicos, por eso los temas, toda promoción o todo puesto que una persona tiene debe ser pública, debe ser reconocida por las personas que deben saberlo. Porque todo lo que se hace oculto y así como a escondidas, eso se llama ocultismo. Así es como el enemigo actúa, por debajo de cuerda. Nosotros no, somos de la luz. No hay por qué temer. Así que esto lo hizo en presencia de sus hermanos, de los ancianos de... bueno, aquí estaban solo sus hermanos, todavía no lo podía hacer público. Público en el sentido de todo el reino, porque todavía pues el desenlace de lo que le iba a pasar a Saúl habría que esperarlo, pero sí los hermanos lo estaban viendo. Los hermanos y su padre. En ese momento ellos eran los que necesitaban saberlo. Muy bien. Y desde este día dice, entonces, ¿qué ocurre cuando usted delega autoridad? El Espíritu del Señor viene con poder sobre él entonces, sobre David. Y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Cuando usted delega autoridad, Dios va a respaldar la autoridad que usted está delegando. Por eso, un esposo no va a tener la autoridad dada por Dios y lo va a acompañar hasta que no se casa. O sea, un esposo es hasta que se casa. No que me fui a vivir antes y entonces yo soy como un esposo. No, Dios no está contigo en ese tema. Por eso cuando uno se casa, sí pasa algo. Hay gente que dice, y es que yo apenas me casé, todo fue un caos. Por eso prefiero no casarme. Tienen hasta razón. Porque el día que te casaste, ese día entraste en pacto con Dios y se le delegó autoridad a un personaje. Entonces Satanás va a atacar con toda a ese personaje para tratar de tumbarlo de la autoridad que Dios le delegó. Por eso cuando usted no estaba casado, pues Satanás no tenía por qué atacarlo a usted. No había nada por qué hacerlo. Usted no era, perdón la pregunta, la expresión, no era nadie dentro de un matrimonio porque no había pacto. Entonces, el enemigo no le interesa que usted viva así, vaya y se arrejunte o viva sin haberse casado y tenga muchos hijos sin haberse casado, porque no hay autoridad delegada, no hay Dios respaldando ese plan, ya estamos perdidos. Por eso cuando una persona es delegada para que suba una posición a nivel laboral, Dios va a estar con esa persona y así usted lo conozca y así fuera compañero suyo toda la vida y así fuera el de la risa y así usted siempre había sido por encima que él en esos trabajos, proyectos, lo que sea, más vale que te aprendas a sujetar a él porque Dios va a estar con el que acaban de darle autoridad. Porque uno ya no mira a la persona, uno mira la autoridad que Dios delegó en esa persona. Yo no sé si Isaí lo vio de otra manera. Isaí era un hombre piadoso. Isaí conocía la palabra de Dios. No sé si sus hermanos de inmediato ya miraron a David con otros ojos, no creo, por cosas que pasaron más adelante, pero qué difícil es para un familiar sujetarse a un familiar menor. Puede llegar a pasar. Aquí toda esa familia un día va a estar sujeta al menor, al de corazón más puro. ¿Cómo? Igual que José, hay una historia muy similar. El pobre Esaú era el mayor y terminó Jacob por encima de Esaú en términos espirituales, ¿o no? Ahora, no es que siempre va a agarrar al menor, es el que tenga el corazón para eso. ¿Listo? No es que los que se sujetan al que Dios dio autoridad son más malos, no, solo que Dios conoce el carácter y el corazón de esa persona y al contrario, va a bendecir a los que queden bajo esa autoridad si aprenden a sujetarse. Ellos van a ser bendecidos. Y entonces, desde ese día, dice el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá.
Y cuando él entregó la autoridad como rey a David, inmediatamente, ¿qué pasó? Versículo 14, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl, porque no podían haber dos respaldados por Dios para lo mismo. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? No estoy diciendo que no pueda estar el Espíritu de Dios en varios, sí, pero la unción era para ser rey. O sea que aquí Dios estaba respaldando, ya entró en uno y al otro se le quitó, porque era una unción para eso. Entonces Dios no está jugando. Por eso más vale que nosotros protejamos y cuidamos lo que Dios nos ha mandado a vivir y a hacer. Más vale que lo hagamos, porque Dios no va a estar jugando a que todos bonitos y todos, no. Si tú no valoras, como le pasó a Esaú, no valoró la primogenitura, entonces ¿qué le hizo? Se la entregó a Jacob. No se las voy a mantener a los dos. O la tienes tú, que eras el primero en habérsela a quien se la di, pero como tú no la tomaste, no la valoraste, no la protegiste, la menospreciaste, entonces se la doy a él. Así fue muy similar aquí. ¿Listo? Vamos a saltar. Ya pasó lo de David, Goliat, no voy a entrar en eso. Usted ya sabe, llegó esta situación, pero lo de Goliat no voy a centrarme en las ondas ni todo el tema, sino en lo previo. Para que usted vea algo interesante, sáltese al capítulo 17. Vamos a ir al versículo 20. Primera de Samuel 17, 20. De aquí en adelante usted va a ver unos principios muy, muy interesantes. Dice así: David cumplió con las instrucciones de Isaí, es decir, vamos a ver un David que era sumiso ¿a quién? A la autoridad. Por ende, respetaba y obedecía ¿a quién? A su padre. Qué importante es que uno como hijo aprenda a obedecer mientras esté bajo la autoridad directa de sus padres, a su autoridad, en ese caso, sus padres. Y David era un hombre que dice, cumplió con las instrucciones de Isaí, es decir, obedecía a su padre. Dice, se levantó muy de mañana, es decir, Dios, o más bien su padre le mandó a hacer esto y él muy juicioso que hizo, se levantó muy de mañana y después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó las provisiones y se puso en camino. O sea que él iba a ir al campamento donde estaba todo este tema de la amenaza de los filisteos, de Goliat amenazando, de todos los israelitas muertos del miedo, de un rey que no tenía la capacidad de responder conforme a Dios, a su posición, y era obvio porque Dios se había apartado de él. Él no tenía las agallas ni el coraje para saber que Dios lo estaba respaldando en eso, tenía temor, y cuando mami, cuidado que se parte la puerta. Cuando una cabeza tiene temor, el cuerpo, ¿qué le pasa? Tiene temor. Porque a uno le pasa lo que está. Entonces, este rey tenía temor y todo Israel tenía temor de todo lo que estaba pasando. Entonces, muy juicioso y obedeciendo la voluntad o las instrucciones de su padre, David se fue, cogió provisiones y se fue al campamento. Y se llegó al campamento en el momento en los que los soldados, lanzando gritos de guerra, salían a tomar sus posiciones. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David, por su parte, dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. Mientras conversaban, Goliat, el gran guerrero filisteo de Gat, salió de entre las filas para repetir su desafío y David lo oyó. Cuando los israelitas vieron a Goliat, huyeron despavoridos. Algunos decían, ven a este hombre que sale a desafiar a Israel, a quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Además le dará a su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. David preguntó a los que estaban con él, ¿qué dicen que le darán a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar el ejército del Dios viviente? David no hablaba así porque sí, acuérdense que Dios estaba con él
Y el corazón de David era un corazón que sometía sus pensamientos a los designios divinos. Y él sabía que Dios va a estar en contra de todos los que se levanten en contra, valga la redundancia, de los hijos de Dios. Por eso usted y yo tenemos que saber que Él nos defiende, que nosotros no tenemos que actuar como los demás tratando de defendernos siempre a nosotros mismos en términos, es que aquí este está hablando de mí, están chismoseando de mí. Usted no se defienda que Dios se lo va a defender. Ahora, defiéndase el día en que lo estén amenazando y le van a matar. Usted no se deje matar, pero lo que le estoy diciendo es, no caiga en el error de tratar de defenderse cuando se levanten chismes, cuando se levanten acusaciones, cuando se levanten ofensas. Si usted está con la conciencia tranquila, si se levanta un día que lo están acusando de robar, usted tranquilo que se va a saber, tranquilo. Tenga paciencia y deje que el Señor defienda su causa. Y en este caso, él dijo, ¿quién se atreve a desafiar a Israel? Al que lo mate, repitieron, se le dará la recompensa anunciada. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso muy furioso con él y le reclamó, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres un atrevido y malintencionado, seguro que has venido para ver la batalla. Se nota que los hermanos cero entendimiento de lo que estaba pasando, claramente, y el hermano mayor generalmente pues trata como un tonto al hermano menor. Lastimosamente a veces ocurre eso. Pero aquí viene otro principio, y este principio a veces nos duele, pero este principio es verídico y es real. Hay un momento en nuestra vida, y ojo con lo que va a decir, no lo va a tomar a mal, pero hay un momento en nuestra vida que usted debe dejar escuchar a su gente alrededor, incluyendo familiares, si Dios le está hablando. ¿Entiende lo que yo estoy diciendo? Porque muchas de las situaciones que dañan o nos dañan es porque tenemos una alta estima en nuestros familiares. Ojo, yo no estoy diciendo que no amemos a nuestros familiares. Yo no estoy diciendo que no honremos a nuestros familiares. Pero llega un punto en la vida donde usted y yo tenemos que tomar un camino de vida. ¿O no es verdad? Todos tenemos que tomar un camino. Hay un momento de separación. Lo que pasa es que entra en juego muchas situaciones, porque como siempre vivimos como núcleo, cuando llega un día donde Dios empieza a separar el núcleo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues entra en nuestro corazón Es parte del proceso. Por eso es que los suegros generalmente terminan en situaciones incorrectas con la nueva pareja, o el nuevo esposo, la nueva esposa, la nueva persona. Porque hay un clic que no pudieron o no están haciendo correctamente, porque ¿sí? A veces hay peleas de tíos, de hermanos, de amigos cercanos por las decisiones que uno empieza a tomar. Pero hay un momento en la vida donde uno dice, basta, yo no puedo, yo ya tengo que tomar una decisión como adulto, como un hijo de Dios, hacia dónde tiene que dirigirse mi vida. ¿Verdad o no? Momento duro, el día que mis hijas me lleguen, no, pues ya voy a hacer tal o tal. Yo tengo con mi esposa, vea, está cogiendo el camino, bendigámosla y dejémosla. ¿Entienden? Si llegásemos, va a llegar ese momento seguramente. Igual cuando estábamos con mis hermanas, cada uno va cogiendo su rumbo, cada una va a ser responsable de sus actos, cada una va, pero ya uno tiene que respetar porque ya deja de ser mi hermanito, mi hermanita, mi cuñado, mi primito, mi tita, está tomando vuelo. Y aquí, a pesar de que este hermano mayor trataba como un sonso y un tonto al hermano menor, pues el hermano menor, listo, lo escuchó, le dijo de todo el hermano mayor al menor, y le respondió David, ¿y ahora yo qué hice? Esa es común, ¿no? De los hermanos, ¿y ahora yo qué hice? Porque el hermano ya le dijo de todo en un momentico, ¿dónde dejaste esas ovejas tontas? Si ves la expresión, yo no sé en otras versiones de la suya cómo dice, pero en la mía dice que el hermano le dijo, ¿con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? O sea, se nota como el desprecio o sea, ellos eran del ejército, ¿no? Sí, como ellos eran como los de los que estaban ahí frenteando el ejército. ¿Dónde dejaste esas
como quien dice, su actividad comparada con la mía. No sé cómo dicen en la de ustedes, ¿qué palabra usan ahí? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón para Sigue. ver la batalla, para ver la batalla has venido. David le respondió. No, pero antecito, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? ¿También pocas? ¿Usan la misma palabra? ¿A quién has dejado Aquellas pocas. Es que no le dijo aquellas ovejas, aquellas pocas ovejas. Como quien dice, eso ahí, despectivo de lo que él, del rol que hacía David, sin entender que el rol que hacía David era lo que lo tenía hoy como ungido de Israel, que él no dimensionaba. Por eso, cuando estamos haciendo esas actividades que como que no, que parecen no ser muy importantes, muy relevantes, parecen ser no tan trascendentales, Dios mío, ahí es cuando más Dios está trabajando y preparándonos para cosas y viendo nuestro corazón. Por eso la Biblia también dice que no despreciemos los pequeños comienzos, tal cual lo dice la Escritura. Porque cuando nosotros somos, yo recuerdo las primeras veces que tuve que trabajar, de verdad, la primera fue de obrerito. Duré literalmente 29 días, no me dejaron completar el mes. Porque me fue como un traste. Yo cogía, yo ya les contaba, ¿no? Me daban lo de abrir las, ¿cómo se llama? El taladro con brocas, y yo intentaba de verdad que, creo que Dios miraba si yo estaba haciéndome o de verdad, y Él sabía que no me hacía y me dañaba las brocas, dañaba las cosas. Eso se llama fuerza bruta. No que yo fuera bruto, pero era fuerza bruta. Y ¡pum! Dañaba todo hasta que me fueron Imagínense, yo estaba en la fila más baja de toda la empresa y no sabían dónde a seguirme bajando. Llegó un punto que me mandaron a lavar latas, que era como lo mínimo para no dañar algo. Y no, yo duré 2 días lavando latas, dije, no, yo ya, no puede ser. O sea, me bajaron de lo bajito, ¿sí? Y yo dije, y me acuerdo que yo duré 2 días y me parecía tan difícil todo el día lavando unas latas. Y yo le pregunté al que estaba ya lavando latas ahí antes, le dije, ¿usted cuánto lleva acá? Pues yo dije, no, pues me va a decir, no sé, 6 meses, ¿sí? Me dijo, llevo como, no me acuerdo, me dijo como 15 años. Ay, yo dije en mi mente, no puedo creer que una persona lleve tanto tiempo haciendo esto. Ahora, yo no estoy menospreciando ni mucho menos, pero dije, ay, wow. Yo lo que hice desde ese entonces fue valorar a los que trabajan en esas cosas. Dije, esto es duro. Y después me tocó ir a hacer mesero más adelante. Y yo creía que eso era fácil, que era solo pasar comidas. Y yo dije, eso es pan comido. ¡Ah! ¡Qué cosa tan difícil! ¡Qué estrés! ¿Qué situaciones pasan? Y yo fui mesero unos meses y dije, no, y desde ese entonces yo soy súper atento con los meseros, les pongo cero problemas, les doy propinas buenas, porque yo dije, wow, yo pasé por eso y es muy duro. Y así con mis situaciones. Pero yo creo que Dios veía si yo trabajaba juicioso, ¿sí? Si yo viendo mi corazón, y yo creo que así pasaba con usted y con David, con todos los que hemos pasado desde abajo, ¿no? ¿Y qué ocurrió al final? ¿Y ahora yo qué hice? Le preguntó David, si apenas se ha abierto la boca, le dice el hermano menor al mayor. Pero David hizo algo. ¿Qué es lo que uno generalmente hace? Pues empieza a agarrar con el hermano. ¿Y uno qué le dice? Usted es hijo de no sé qué, no moleste. No, él hizo, pero yo no he hablado. ¿Y qué hizo? Hizo algo muy sabio. Apartándose de su hermano, a veces toca hacer eso. A veces toca empezar a dar un paso. Y yo no estoy diciendo que usted no tenga familia. Estoy viendo a nivel de decisiones. Usted tiene que empezar a hacer. Porque usted tiene que empezar a tomar a empezar a hacer. Y no solo de su hermano o hermana o padre o madre en algún momento. De sus amigos. Hay un momento en que uno tiene que hacer un paso al costado con ¿quiénes? Con ciertas amistades para poder tomar vuelo. Porque hay veces uno queda en lo mismo. ¿Cuánta gente no está en el mismo círculo de la universidad o del colegio, sobre todo de la universidad? Llega el viernes ¿a qué? El viernes es, llega el jueves, que el jueves es jueves, y salen a parrandear, a tomar, a molestar, a rumbear,
a fiesta, llega el viernes y ahí sí es la titular y el sábado pues no hay que dejarlo pasar tampoco y el domingo es el día de reposo para todos los borrachos y el lunes a trabajar. Y así es toda la vida. No tienen carácter, no pueden tener familia, no pueden tener una relación duradera, mucho menos hijos. Y si tienen hijos, fueron descaches. Y a veces están en el mismo círculo porque un día no fueron capaces de dar, ¿qué? Un paso al costado. Ya hay un momento en que uno tiene que madurar y a veces toca decir, así duela, perdón, pero yo tengo que empezar a hacer lo que Dios me manda. Y eso le tocó hacer a David, pero muy inteligente él, se apartó, no entró en conflicto con su hermano, se apartó de su hermano y ya le preguntó a otras personas quienes le dijeron lo mismo. Algunos que oyeron lo que había dicho David se lo contaron a Saúl y este mandó a llamarlo. Entonces David le dijo a Saúl, en un momento, sin darse cuenta, estaba enfrente del rey. Quizás su hermano, que llevaba mucho tiempo en el ejército, ni siquiera había podido, ¿cómo se llama? Cruzar palabra con el rey. Uno en un momentico Dios ya empieza a catapultarlo en cosas. Ahí ya empezó la catapultada de él. Muchos creen que el momento en que Dios catapultó a David fue en el momento en que mató a Goliat y le quitó la cabeza. ¡No! Fue aquí. Porque fue la primera vez que estuvo enfrente de su, bueno, él era el sucesor, de su predecesor, se dice, de a quién iba a reemplazar, digámoslo así. Porque la profecía y la unción que Dios le había dado, ahí comenzó. El día en que se paró ese muchachito, yo creo que así más chiquito y más flaquito todavía, aunque no era tan pequeñito como cuentan porque en general, obviamente no era todavía cuajado, ¿sí? Que seguramente él agarró cuerpo en el futuro, pero tampoco tendría una buena altura, solo que flaco, ¿sí? Todavía no tenía el cuerpo como desarrollado. Claro, cuando le pusieron la armadura, pues las armaduras, seguramente Saúl era acuerpado. Porque la Biblia lo dice, que él era altote, más alto que todos, o sea, que era muy alto, y probablemente los reyes y toda esta gente estaban haciendo físicamente o físicamente bien, se cuidaban, bien dotados. Pero lo que les quiero decir es que el día que empezó a hacer lo que Dios había planeado fue ese momento, cuando pararon al muchacho enfrente no de Goliat, sino de Saúl. Y miren lo que pasó. Entonces David le dijo a Saúl, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo, yo mismo iría a pelear contra él. Increíble, él empezó a hablar como rey. Porque eso era lo que tenía que haber dicho ¿quién? Saúl. Saúl estaba lleno de miedo, Dios se había apartado de él y él estaba empezando a hablar como un rey. Porque cuando usted toma las decisiones correctas, se aparta del entorno que tiene que apartarse porque a veces es temporal, pero hay que hacerlo, usted empieza a hablar como un rey. Y no como un rey de que usted es un rey. Estoy diciendo, empieza a hablar como lo que Dios quiere usar. Es lo que quiero decir. No que ahora les voy a vender el tema de que usted va a ser rey y reina. No estoy diciendo eso. Es como cuando, por ejemplo, yo veo, no sé, dejé de ver un amigo por mucho tiempo, una amistad o una familiar o alguien, y de repente cuando lo vuelvo a ver, habla diferente, pero habla como lo que debe hablar, o sea, como quien debe ser. A mí me da tristeza seguirlo viendo hablar como cuando estábamos en la universidad o en el colegio. Ya debería hablar como un padre, como una madre, como un esposo, como una esposa. Uno debe hablar como lo que Dios lo mandó a hacer. No a hacer de acción, sino a hacer de persona. De ser, ¿sí? ¿Me agarra? Entonces ya empezar hasta hablar como lo que debe ser, a comportarse como Dios de lo que somos delante de Dios. Y él habló correctamente. Ya usted sabe la historia. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra ese filisteo? Replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. David le respondió, a mí me toca cuidar, y aquí viene el tema. Todo lo que le pasa a uno en esos momentos que parecen no ser tan trascendentales o importantes como les cuento de mi vida, cuando estuve haciendo mesero, cuando me mandaron a la última línea de aquella compañía, cuando ya no sabían a dónde mandarme.
cuando tuve que vivir solo en el exterior, cuando pasaron cosas malas en medio de mi soledad también, cuando me fui con mis amigos a, no sé, a un paseo y me porté mal. Todo lo que pasó ahí, Dios lo iba a usar para mi carácter el día en que llegara el momento de lo que Él necesitaba o para lo cual yo fui ungido. Yo fui ungido para hacer esto que usted me ve aquí. Eso. Y todos los trabajos que tuve antes, Dios estaba sacando de mi carácter. Y mire lo que pasó, David le respondió. ¿Por qué David estaba tan tranquilo y tan seguro de lo que él estaba diciendo? Por una razón sencilla, porque ya había sido entrenado. A mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso, está hablando de un león o un oso, o sea, está hablando de dos de las bestias más feroces, temidas del mundo de la naturaleza. ¿Y qué le dijo? Cuando me sale un oso o un león y viene y se lleva una de mis ovejas o la oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. O sea que de pronto vio hasta muy bien la historia de Sansón. Que Sansón también era el que descuartizaba leones. Probablemente hasta Isaí le hablaba de Sansón, porque Sansón fue antes. Y quizás su padre le hablaba de Sansón a este niño, cuando era bien chiquito. Y se creyó el cuento de Sansón. Y él habrá dicho, pues yo no tengo el cabello largo, pero si Sansón los mataba, yo los puedo matar. Había algo en él diferente, había una fe intacta en ese chico. Porque el que mataba leones era Sansón, ¿se acuerdan? Pero también se le igualó a Sansón. Y no tenía cabellera larga, no era nazareo. ¿Se acuerdan? Pero aún así se comportaba como tal. Para uno matar un oso o un león, uno tiene que ser fuerte. O sea que era flaquito en ese momento, pero el Señor estaba con ese muchacho. Fuerte. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Cuando un oso se para así, porque lo ataca, el oso se para así. ¿Cuánto mide un oso así parado? Muy alto. O sea que cuando probablemente David vio a Goliat, todo el mundo decía, wow, Goliat tiene 3 metros. Pero probablemente él lo veía como un oso parado. ¿O no? Un oso parado por ahí está, cerca. Porque los leones no es tanto, aunque los leones también se paran a veces allí como pero el que se para así más para atacar son los osos, ¿cierto? Esos son más así de que se paran y lo miran a uno así. Probablemente tenía una estatura similar. Él ya estaba preparado. Dios lo había preparado para ese día a través del trabajo tonto, que parecía que era tonto, que sus hermanos decían que era tonto. Porque eran unas ovejas pocas ahí. Por eso cada vez que usted tenga un trabajo o una labor, ya sea oficial o no oficial, hágala con todo, ¿cómo se dice eso? Amor, diligencia. A mí me tocó hasta cuidar niños en una época, en una iglesia, en los poquitos tiempos que tuvimos en esa otra iglesia que ya Cami sabe y Jorian. Yo no estaba en estas cosas, pero yo estaba feliz allá con los niños. Y yo cogía los jugueticos y los ponía. Y yo hágale ahí. Ahí estuve un par de meses con los niños. Y contento. Dios me estaba preparando. Sé que todo lo que Dios le ha hecho pasar en su vida, véalo, porque a veces uno dice, uy, yo tuve un jefe tan malo y me oprimió. No, Dios estaba sacándole ahí un leoncito para que usted aprendiera a lidiar con. Lo que pasa es que a veces como seres humanos no queremos que haya dificultades en medio de la labor que hacemos. Nosotros le huimos, tenemos pavor. Pero ahí es cuando Dios está, ¿cómo se llama? Trabajando nuestro carácter, paciencia, amor, respeto, sujeción, diligencia, mejor dicho, todo.